momento do dia de hoje, né, depois da inauguração do nosso centro de referência lá hoje de manhã, no mezanino. Então, queria agradecer a presença de todos. É uma felicidade ver esse salão cheio, né? Esse salão é um espaço simbólico para nós nesse edifício. Então, a gente vai, aos poucos, retomando, né, o uso desses lugares, que são incríveis. Então, queria agradecer muito a presença de todos vocês, principalmente os estudantes que não conhecem, né, o professor José Maria Montaner. Então, acho que é uma oportunidade importante para todos. Então, professor Montaner, é uma honra recebê-lo hoje aqui em nossa escola e poder apresentá-lo não apenas àqueles que já o conhecem, como eu dizia, e até mesmo já foram seus alunos orientandos, mas, sobretudo, para as novas gerações de colegas professores e estudantes aqui presentes. O professor José Maria Montaner é catedrático da Escola Superior de Arquitetura da Universidade Politécnica da Catalunha, em Barcelona. Ele é mundialmente conhecido pelos seus escritos e excelência na construção, eu diria, de cartografias cuidadosas da arquitetura contemporânea. Trabalho que implica, vocês podem imaginar, no enfrentamento dos desafios da história atual, principalmente tratando-se de períodos tão tensionados e até mesmo em rompimento dos pensamentos hegemônicos e consequente fragmentação dos territórios teóricos e projetuais. Tenho aqui em mãos, eu trouxe para esse encontro, uma pequena amostra dessa impressionante produção, livros que eu mantenho na biblioteca minha pessoal. Vou começar depois do movimento moderno. Esses livros estão todos na biblioteca da FAO, então acho que para aqueles que estiverem interessados, eu recomendo muito a leitura. É um livro importante, publicado em 93, um dos seus primeiros. Trata do período histórico que se segue ao movimento moderno. Para um público brasileiro, esse livro significou bastante, né, a possibilidade de um mapa de contato com os desdobramentos críticos que nos ajudaram a contextualizar a história pouco vivenciada por nós aqui no Brasil, naquele momento ainda fechado pela ditadura militar, nesses momentos de que trata o livro, né, do pós-movimento moderno. Em seguida, a gente tem... existiram outros livros, né? Estou apresentando aqui apenas aqueles que eu conheço mais. Modernidade Superada, a Arquitetura, Arte e Pensamento no Século XX, de 1997, revisita essa transição, né, entre modernidade e pós-modernidade, destacando as complexas apropriações da arquitetura moderna pelos países ditos periféricos, que, segundo ele, souberam superar, talvez mais do que outros, as contradições inerentes aos dogmas centrais e universalizantes da arquitetura moderna, aceitando a diversidade e a qualidade das experiências fragmentárias e locais. Acho que o Brasil foi e tem sido objeto também de seus estudos, né? Livros sobre Paulo Mendes da Rocha, estudos sobre Helena Bobardi, entre outros. Em seguida, acho que é importante destacar Arquitetura e Crítica, um pequeno livro, né, que vem sendo ampliado, revisado. De 1999, primeira edição, nos presenteia com uma reflexão a respeito do próprio ferramental utilizado em suas análises da arquitetura e, mais ainda, das influências recíprocas entre este ferramental da crítica e a própria produção de arquitetos que também atuaram como críticos. Uma chave importante para entender a movimentação dessa geração de arquitetos, né, essa geração mais autoral de arquitetos da arquitetura contemporânea. Na sequência, Sistemas Arquitetônicos Contemporâneos. A edição em espanhol, mas ela também foi traduzida em português.
Acho que isso é uma qualidade importante também. Muitos de seus escritos existem em versão traduzida para o português, o que nos dá também um acesso privilegiado a esses seus conteúdos. Sistemas Arquitetônicos Contemporâneos, de 2008, incorpora a própria arquitetura moderna em uma tese sobre os fundamentos da arquitetura do século XX e início do século XXI, enquanto sistema de relações contextuais e urbanas, contrariando a ideia de uma arquitetura contemporânea como simples produção de objetos autorais isolados. Essa ideia da relação contextual da arquitetura com a cidade, da forma como ela é produzida, certamente alimentou Arquitetura e Política, de 2011, em coautoria com Zaida Mushi, obra que tivemos a felicidade de conhecer em sua última vinda à FAO. Nela, os autores buscam uma espécie de nova epistemologia do fazer arquitetônico, que interroga a prática tradicional e reposiciona o arquiteto em processos de concepção e construção de mundos alternativos, fazendo emergir toda uma série de forças que tensionam nossa profissão e também nossa formação. Vida comunitária, participação, igualdade de gênero, sustentabilidade, entre outros. A possibilidade do pensamento de uma alternativa muito mais alinhada com a nossa própria realidade brasileira. Hoje aqui, então, temos o imenso prazer de escutar esse fabuloso cartógrafo da arquitetura e do urbanismo contemporâneos, que aceitou o nosso convite e generosamente nos antecipa aqui suas mais recentes descobertas e construção sobre mais uma parte desse complexo e estimulante território teórico, que será objeto do seu próximo livro. Muito obrigado. Muito obrigado, Guilherme Lasant, director de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Muchísimas gracias. Muito obrigado por esta presentación tan detallada. Y en primer lugar me disculpo por no hablar portugués, que entiendo, pero que no puedo utilizar para construir un discurso más o menos bien explicado. Espero que se me entienda en castellano, y si no podéis preguntar si alguna cuestión no queda clara o hablo demasiado rápido. Es un placer volver a estar aquí, donde he ido viniendo en distintas ocasiones, en algunas ocasiones con Zaida Mushi, y poder recuperar el hilo de este contacto con Brasil, con la UFRG, después de la pandemia que nos ha tenido recluidos en nuestras ciudades. También, bueno, me voy a levantar también espero que os sintáis cómodos y cómodas, porque sé que salís de clase, que es la sobremesa, estáis comiendo, que es la sobremesa, o sea que tomaros la sesión de una manera informal, y espero, es una conferencia no es muy larga, para que se pueda preguntar y para que tampoco sea muy pesada. Sí quisiera añadir que los libros que Guillermo ha citado están publicados, la mayoría, todos en Gustavo Gili. Gustavo Gili se ha reducido a una muy pequeña expresión, sigue publicando libros de arquitectura, pero menos, y mis libros en portugués los publica Ollares, que se ha publicado Arquitectura y Crítica, que lo ha citado, en una nueva edición revisada, Política y Arquitectura, que es un libro nuevo, escrito también con Zaida Mushi, a través de haber sido durante 4 años el vereador de Habitação con Ada Colau en el Ayuntamiento de Esquerda en Barcelona, que continúa. Yo he vuelto a la universidad, pero sentía la necesidad de, al volver a la universidad, de escribir sobre la experiencia de un académico que ha sido político durante 4 años. Recomiendo a algunos y algunas de los que seáis más activistas colaborar con vuestra ciudad, con vuestros barrios. Y bueno, este libro, Política y Arquitectura, también está ya en portugués, en Ollares, y espero que haya más libros. Afortunadamente, por lo tanto, mi producción seguirá estando en portugués en los nuevos libros en la editorial Ollares. Entonces, bueno, digamos, aunque esta semana estoy esencialmente en Sao Paulo, voy a presentar
un documental que hicimos sobre Elena Bobardi, y vamos a presentar estos libros nuevos. Yo creía que era más pedagógico para una sesión con estudiantes explicar algo nuevo, no tanto que está en los libros, sino, de hecho, lo que explico es el epílogo de un libro que estoy terminando, que tardaré un poco aún porque he terminado otro antes y tengo que terminar otro también sobre política antes de terminar mi libro. Sí, por suerte tengo muchos encargos de libros, pero bueno, pero yo pensaba que sería más atractivo explicaros algo relativamente nuevo que espero que os pueda interesar en relación a la arquitectura contemporánea. Sí. No se oye de atrás. ¿Y ahora se oye? Sí, vale. Vale, pues bueno, continúa la presentación. No era imprescindible. Agradezco también a Cristina Cabral todas las gestiones, a la invitación para dar esta palestra aquí. Y vamos a empezar. Bueno, de hecho, lo que voy a explicar, realmente se escriben cosas nuevas, pero los que escribimos, en cierta manera, no es que intentamos no repetirnos, pero son hilos que hemos ido dejando, que hemos escrito. De hecho, lo que estoy escribiendo, lo que vamos a ver ahora, en parte también está en La modernidad superada, que es un libro que empezaba con un ensayo sobre Elena Bobardi, también está en el libro sobre los diagramas, y también está en un capítulo que en mi libro desarrollo mucho más ahora, de la Comisión Contemporánea de Arquitectura, que supongo que está en la biblioteca, y si no he traído algún ejemplar más. Entonces, lo que voy a explicar es desarrollar un poco más esta relación que espero que os interese, sobre la que hay bastante literatura, que es la relación de la arquitectura con las ciencias sociales y sobre todo con la filosofía y con la filosofía de la fenomenología. Que bueno, sabéis, la fenomenología se opuso desde las teorías de Husserl a la metafísica, a una filosofía teórica, insistió a una filosofía racional e insistió en que lo esencial es la experiencia, la vida. Lo esencial es lo que percibimos por los sentidos y que aprendemos, lo que aprendemos es a través de nuestros sentidos, nuestra experiencia, nuestra vivencia. Esto, hay un autor que ha escrito sobre este tema de manera realmente muy precisa, quizá habéis leído, que es Juhani Palasma, un arquitecto y crítico finlandés. De hecho, él ha estudiado muchísimos temas, entre ellos los arquitectos animales, cómo construyen sus nidos, etc. En este libro, que es una idea clave, Los ojos de la piel, insiste en algo sobre lo que también voy a insistir, y es que desde el Renacimiento la cultura que ha dominado es la de la vista, la visual, ¿no? La retiniana. Que esto, digamos, no es que estemos en contra, el Renacimiento fue muy atractivo, pero de alguna manera era una reducción, fue una reducción del mundo con su complejidad, con su organicidad, con su vitalidad, a unas tramas, a un punto de fuga, a unas leyes geométricas, matemáticas, racionales, ¿no? Entonces somos herederos de esto, que luego se volvió a implementar con la Ilustración, con la tecnología del siglo XIX y con las mismas vanguardias, ¿no? Que primaron más, de alguna, también los sentidos, pero sobre todo la vista y sobre todo incluso el objeto, ¿no? Entonces en lo que insiste Juhani Palasma, y también voy a insistir, es que existen muchísimas biólogas, ecofeministas, etcétera, es en lo mucho que hemos perdido si solo se prima la vista, la imagen, solo se prima lo que continuamente estamos viendo en las pantallas, en las televisiones, etcétera, ¿no? Porque tenemos muchos más sentidos y la vida humana es mucho más compleja. Claro, y esto no es banal, porque seréis arquitectos, somos arquitectas, y estamos proyectando para las personas. Por lo tanto, no estamos proyectando solamente estructuras o formas o imágenes o fachadas, sino que estamos proyectando los lugares donde se vive, donde hay proyectos de vida, donde se trabaja, donde se estudia, donde se aprende, donde se crea, donde la gente se quiere, etc., ¿no? Por lo tanto, no podemos reducirlo todo solo a la forma, al objeto, a lo visual, a esto que nos impacta por la vista, ¿no? Si aprendemos, no solamente es por la vista, es por el tacto, por el contacto, por los olores, por percibir el calor, el frío, etc., ¿no? Y esto no es despreciable desde el punto de vista de la arquitectura, porque es esencial, ¿no?
La arquitectura no es solo, es forma, sin duda, es fachada, es imagen, pero es mucho más. Entonces, bueno, lo que quisiera explicar, y también hay una relación muy atractiva, que tiene que ver mucho también con la arquitectura, con el dibujo, con el proyecto, que es que esta capacidad de ver el mundo, de interpretarlo, pasa por el dibujo y pasa por la mano. El mismo proyecto es algo que tiene que ver con algo que los médicos, biólogos estudiaron ya en el siglo XIX, que es que nuestro cerebro es mucho más complejo y nuestro cerebro se desarrolla, en el ser humano se ha desarrollado a través de desarrollar la mano y toda la capacidad de todo lo que se puede hacer con la mano, desde crear artesanía, tocar música, etc., ¿no? O acariciar a una persona, ¿no? Entonces, la mano es tan esencial, tan importante como el cerebro, como todo el cuerpo, pero digamos es aquello, digamos, donde la creatividad, la habilidad de interpretar, de modelar, el ser humano la desarrolla y es donde cómo desarrolla su inteligencia, ¿no? Aquí tenemos el libro de Thinking Hand, del mismo Palasma, ¿no? La mano que piensa, pensadora, porque pensamiento y la manualidad van estrictamente relacionados, o textos ya clásicos también insistiendo en la mano, o la mano como mecanismo de esta relación vital con el entorno. Esto, por ejemplo, es muy evidente en un arquitecto como Álvaro Siza Vieira, que además hace una arquitectura muy basada en percibir, en experimentar, en hablar con las personas, en la vivencia, y que muchos de sus dibujos son manos, se dibuja él mismo dibujando sus manos, sus pies, y una obra preciosa que está en Brasil, en Porto Alegre, una obra en la que él hizo muchísimo esfuerzo porque era muy representativa que un portugués construyera una obra en Brasil, con la suerte de un buen encargo, de un buen ingeniero Casal, de una enorme oportunidad. La Fundación Iberê Camargo en Porto Alegre es también una especie de abrazo, ¿no? También, digamos, en ella percibimos cómo la arquitectura nos alberga, cómo paseamos y vemos las obras, y sobre todo cómo pasamos por esta especie de brazos desde los cuales desde alguna ventana se ve Porto Alegre. Entonces, digamos, en lo que voy a insistir es en esto, y también insistir en todo lo que se pierde si realmente seguimos reduciendo la vida, el planeta, las relaciones entre las personas a la pura matemática o ya los algoritmos, a la pura imagen. Porque, ya digo, por mucho valor que tuviera el Renacimiento, y es impactante las perspectivas, entrar en una iglesia que es como una pintura, todos los suelos que llevan un punto de fuga, la pintura renacentista, pero posiblemente el barroco se aproximaba mucho más a la vida, a la ciencia, al universo, a los sentimientos, a la pasión, ¿no? La pasión en una escultura, por ejemplo, de Bernini, ¿no? Entonces, este grabado de Durero, que era un renacentista grabador alemán, que se lo miraba a una cierta distancia, es sumamente explicativo. Donna Haraway, que es una teórica, feminista, pero al mismo tiempo que insiste en esta idea que es clave. Si queremos entender algo y ser críticos con algo, lo hemos de analizar por dentro, y es lo que ella hace con el mundo de la tecnología. Por mucho que ella sea ecologista, entiende que la tecnología la hemos de entender a fondo para que de alguna manera no nos domine, ¿no? Y ella tiene este ensayo, Ciencia, Cyborgs y Mujeres, y ella dice como feminista que prefiere ser un cyborg que ser adorada como una diosa, como un objeto. No vamos a entrar en esto. Los cyborgs, según ella, empiezan una nueva vida posmoderna sin los condicionantes del patriarcado, pero sí que ella insiste en que esta imagen es una de las imágenes que más resumen el mundo, más resumen el patriarcado y más resumen, digamos, como la cultura moderna es una cultura que ha reducido el cuerpo femenino, la vitalidad, la capacidad de crear la vida, las curvas, a la sensualidad, lo reduce a una trama geométrica, ¿no? Esto puede ser muy apasionante desde el punto de vista racional, interpretativo, pero está clarísimo que en este proceso se está reduciendo la complejidad, la vida, la diversidad, todas las relaciones, el entorno se está reduciendo a una pura trama racional. Entonces, bueno, voy a pasar algunas referencias bibliográficas, no, espero no hacerme pesado, es rápido, si a alguien le interesa recurrir a estos libros o ya los ha utilizado.
También en cuanto a este tema me encuentro que hay personas que les resulta una novedad y en ciertos lugares la fenomenología, la sociología, la psicología humana se enseñan en las facultades. En mi facultad no se enseña nada de humanismo y en general este tipo de conocimiento no se enseña en las facultades de arquitectura. Se tendría que enseñar porque proyectamos para los seres humanos, ¿no? Entonces, bueno, la fenomenología que he citado rápidamente desde Husserl se basa en, como dice el nombre, es una filosofía de los fenómenos, de la experiencia, del desarrollo del ser humano, centrada en cómo el ser humano se desarrolla desde que es un bebé, empieza a caminar, percibe el mundo, ve el horizonte, se sitúa en el mundo. Es una filosofía que parte del individuo, sin duda, pero que puede llegar también a las relaciones humanas. Y que tuvo seguidores como este filósofo francés, Maurice Merleau-Ponty, que estudió sobre todo la fenomenología, la percepción, lo sensual, lo que se interpreta a través de la pintura. Por ejemplo, escribió esto, ¿no? En El ojo y el espíritu. El ojo es eso que se ha conmovido por cierto impacto del mundo y lo restituye a lo visible por los trazos de la mano, ¿no? Solemos encontrar lo mismo. El cerebro, la mano que de alguna manera tiene todas unas habilidades, mucho más de lo puramente racional, y cómo ciertamente recibimos mucha información a través del ojo, pero esta información la reelaboramos junto con otras experiencias táctiles, de olfato, de nuestro cuerpo, cómo percibe, cómo se relaciona con los otros cuerpos, y esto de alguna manera el artista o la artista lo traslada a su dibujo y a sus creaciones. Hubo otra discípula de Husserl, que fue Edith Stein, muy influida por un pensamiento más espiritual, y Edith Stein, siguiendo la fenomenología, de un salto, y es que añadió a esta idea más puramente el individuo que percibe, la idea de las relaciones y de la empatía, la insistencia en la empatía, en esta relación empática, sensual, de relación, de identificación, de piedad, de ponerse en el lugar del otro que es muy distinto, ¿no? Toda la filosofía del otro es de las filosofías que hoy son más contemporáneas porque implican aceptar al migrante, aceptar al que es muy distinto a nosotros, aceptar la diversidad o aceptar la enorme diversidad del planeta y oponerse a al dominio patriarcal, al dominio colonial, al dominio económico, etc. Bueno, Edith Stein desarrolló en sus textos esta importancia de la experiencia en las relaciones entre los seres humanos y esencialmente en la empatía. Esta empatía, este sentimiento hacia el otro. También la filósofa española María Zambrano, en toda su filosofía, es una filosofía y una poética de la experiencia, de la vida, ¿no? En sus escritos hay muy pocas citas, aunque sea discípula de Ortega y Gasset y de Heidegger, etc. Lo que explica es lo que ha vivido, lo auténtico, y como estudiantes o como arquitectas, lo que tiene valor es nuestra propia experiencia, no lo que aprendemos incluso en los libros, sino que es lo que hemos vivido, lo que hemos ido asumiendo a través del ojo y de los sentidos. Ella también escribió, si volvemos a este hilo, ¿no?, del cerebro, la mano, el dibujo, cuando habló de pintura y de Picasso, el dibujo se va definiendo atravesando los contrarios y uniéndolos, ¿no? El dibujo, como hacía Paul Klee, tiene esta capacidad como de cordón umbilical de unir, ¿no?, como el Ángelus Novus o estas ciudades o habitaciones, ¿no?, que es toda una línea que se va enroscando y crea un ambiente, un espacio, una ciudad. Y, digamos, lo que explico, lógicamente se puede desarrollar en muchos aspectos. Tiene que ver en una de las más importantes correcciones de la arquitectura y de las vanguardias modernas, que es la abstracción, la distancia en relación a la realidad, el huir del tiempo, esta búsqueda de una arquitectura eterna, abstracta, a una arquitectura que se quiere siempre igual, de perfecta formalmente, y todo lo que tiene que ver con el existencialismo, con el realismo, nos aproxima a lo que es auténticamente la arquitectura, ¿no? Como dice Jeremy Till, este arquitecto y profesor inglés, la arquitectura depende, su esencia es que depende de los materiales, de la gente, de la normativa, del medio ambiente, del clima, etc.
Por lo tanto, como más conozcamos la realidad y más la enseñanza de la arquitectura se relaciona con la realidad, con los problemas reales, con los barrios, con las personas, mejor arquitectura es. Y aquí tenemos, como sabéis, los Smithson, cuando fueron a la primera reunión del Think Tank en Londres, hicieron algo que era muy provocador. En vez de sacar mi proyecto, mi obra, las fotos de mi obra, sacaron fotos de Nigel Henderson, de un fotógrafo inglés, y las fotos que sacaron, que son súper famosas, de niños y niñas jugando en la calle, eran de Nigel Henderson, pero las tomó para contribuir a la investigación de su mujer, antropóloga, la Judith Henderson. La que sale es la familia Samuels, que están en un barrio popular, Chisenhouse Road, en Bentham Green. Digamos, estos niños y niñas son casi todos de la misma familia, son reales, los está estudiando una antropóloga, hace las fotos su marido y utilizan las fotos los Smithson. Digamos, aquí hay, por lo tanto, esta aproximación a la realidad tan distante de las teorías, ¿no? Bueno, la fenomenología tiene muchas aportaciones en Italia, en Sopassi, Antonio Banfi, o si leéis a John Dewey, un pragmático norteamericano, toda su interpretación de la pedagogía, de la crítica de arte, de la museografía, se basa en la experiencia. Pensemos que, digamos, el pensamiento moderno tiende a desgajar todo de su realidad, de su entorno, de su complejidad, ¿no? De esto que especialmente es lo que lo explica, ¿no? Por ejemplo, no solamente el arte y la arquitectura moderna hicieron objetos descontextualizados generalmente, no en Brasil, ¿no? Que Lucio Costa y otros arrancaron ya con interés por el patrimonio, por el contexto, por los órdenes arquitectónicos, por la tradición, por la arquitectura colonial, ¿no? En Brasil, que tiene una historia totalmente especial y singular, la arquitectura moderna no arranca de separarse de la realidad, siempre se desarrolla con una relación con el entorno, una relación con lo que ya existe, ¿no? Y también Dewey insiste, digamos, en la tragedia de los museos. En los museos vemos piezas, obras descontextualizadas. En todo caso, en la ficha veremos el autor, autora, donde, si está en otros lugares esta pieza, si es una acuarela o si es una escultura de bronce, pero no nos dice nada de la época en que vivió el artista, dónde vivía, por qué hizo esta obra, qué significaba en su momento. Nos niegan, digamos, este conocimiento porque han sido descajados de la experiencia real. La experiencia es la que creó estas obras y en cambio las vemos siempre mutiladas de su relación vital, ¿no? Bueno, esto generó teorías hoy que no se tienen muy en cuenta, como las de Christian Norbert Schulz, basadas en el espacio existencial, en el genius loci, o, fijaros que, digamos, cuando aparece experiencia o aparece evolución, son conceptos que anudan la vida, ¿no? La experiencia anuda esto, la vida. Y la evolución, las teorías de Darwin interpretadas por Riegel, por Patrick Geddes, etc., también están explicándonos que el mundo no es un mundo de excepciones, de héroes, de singularidades, sino que es un mundo de evoluciones, es una evolución en la cual cada pieza tiene un papel igual de importante. No hay una decadencia, no hay cosas, no hay aportaciones en la historia que no tengan interés, todas forman parte de un continuo, la evolución es la vida. Por tanto, experiencia y evolución son siempre conceptos relacionados con esta visión más vital. Y si cerramos un poco esta parte más así erudita, uno de los autores que más encontró como la piedra filosofal de cuál sería la clave en el caso de la arquitectura o del paisaje fue Xi Futuan, de origen chino, norteamericano, con la idea de topofilia, ¿no? La topofilia sería esta afición, ¿no? Este conocimiento, este desarrollo de la afición por el lugar, por el contexto, por aquello que tiene unas características que lo hacen adecuado, cómodo, humano, vivible, ¿no? Bueno, todos sabemos de bancos que están bien situados y nos quedaríamos horas, de bares que son inhóspitos o bares o terrazas donde nos quedaríamos muchísimas horas porque la relación, y esto es lo que estudió, por ejemplo, Christopher Alexander, que murió hace muy pocos meses, con la idea de los patterns, que, digamos, existen en todas las culturas, en todas las obras, antiguas y modernas,
vestíbulos, lugares para ver desde la ventana, dobles espacios, entradas, pavimentos, que nos comunican a nuestros sentidos, nos transmiten la idea de transición o la idea de volumen, de verticalidad, de horizontalidad, y son lugares como esta pequeña terraza que sale en la portada de la edición española. Digamos, bueno, todos y todas hemos estado viajando en una terraza que está un poco elevada, protegida, que ves una plaza histórica, ¿no? Supongamos una ciudad histórica brasileña, y bueno, es algo hecho casi de manera espontánea, ¿no? Pero percibimos que en sus medidas, en su escala, en su proporción, en sus vistas, en su orientación, hay unas cualidades que son las de la topofilia, que son aquellas que hacen que un espacio sea adecuado o hacen que un espacio sea totalmente inadecuado, como son, por ejemplo, los shopping centers, los aeropuertos, que son lugares hechos para el paso, son no lugares hechos para que la gente se sienta incómoda y solo consuma y, de alguna manera, abandone estos espacios. Por lo tanto, hay los espacios de la topofilia y los no lugares en el otro extremo, ¿no? De los que habló Marcos. Bueno, aquí, lógicamente, si hay alguien que dio una lección de cómo se tenía que orientar la arquitectura, muchas lecciones a la vez, también lo explicaré cuando presentemos el documental, o en Sao Paulo iremos a la Casa de Cristal a debatir sobre Lina Bobardi. El cambio que hizo Lina Bobardi fue trascendental. Fue, digamos, una síntesis, una simbiosis de una base de cultura renacentista europea aplicada a un país como Brasil, entendiendo que la arquitectura tenía que ir abandonando los patrones, los mitos, los cánones modernos en los que ella se formó, y se formaron la mayoría de arquitectos, como el autor de este conjunto, ¿no? Los hermanos Roberto, etc. Pero digamos que el valor estaba en cómo se evolucionaba y se aproximaba a la realidad, a la cultura popular, al contexto, a los materiales, al reciclaje, como hizo Lina Bobardi. Lina Bobardi, como dice en el documental Paulo Méndez da Rocha, supo ver hacia dónde tenía que ir la arquitectura brasileña, y Lina Bobardi entendió, que era un mensaje también transmitido desde la cultura marxista europea de Gramsci, que el papel del artista, del intelectual, del creador, es buscar la esencia de la cultura popular auténtica, no la falsa, comercial o pintoresca, sino aquella, digamos, que forma parte de la esencia de cada cultura, y buscarla continuamente hasta ir encontrándola y desarrollándola en la iglesia de Uberlândia, o en el Pompeya o en Salvador de Bahía. Esto, digamos, claro, aunque Lina Bobardi está reconocida, y hoy casi es como una especie de fenómeno Frida Kahlo, no deja de ser injusto no haber sido reconocido su aportación. Fijémonos que en el 57 ya publica su contribución propedéutica o ensino da teoría de arquitectura, como sabéis, una historia triste, de una convocatoria de la plaza de catedrática de teoría de la arquitectura en la FAUS de Sao Paulo, que nunca se acaba de decidir porque toda la academia no quiere que Lina pueda ganar la plaza. Aquí ya en el 57 pues, habla de renacimiento, de tecnología, también habla de naturaleza, también habla de la cultura popular, ya en el 57, o una crítica de arte y de arquitectura clave como Sibyl Moholy-Nagy, la segunda mujer de Laszlo Moholy-Nagy. Cuando se trasladan a Chicago, ella escribe en el 57 Native Genius in Anonymous Architecture in North America, llega incluso hasta México, Caribe y México, y este libro se conoce un poco, pero ha sido prácticamente borrado. O sea, se borró la aportación de Lina Bobardi volviendo a la cultura popular en el 57, a partir del 57, la de Sibyl Moholy-Nagy, y el único que representa esta vuelta a la cultura popular es Bernard Rudowski, porque hizo en el MoMA la exposición y libro Arquitectura sin arquitectos. Pero si Lina Bobardi vivió a fondo todas las experiencias en Brasil, incluso las enormes dificultades, los contratiempos, las personas que se opusieron a ella, etc. Y Sibyl Moholy-Nagy recorrió todo Estados Unidos hasta el Caribe y México haciendo fotos. Bernard Rudowski sacó sus fotos de los archivos, prácticamente no viajó. Y no solo esto, si habéis visto exposiciones como las hacía Lina Bobardi, creaba el ambiente, las relaciones. La exposición en el MoMA, si veis la imagen, si la buscáis en internet, era totalmente estetizante, era abstracta, era neoplasticista,
con las fotos de la arquitectura popular, preciosas fotos, sin duda, ejemplos de todo el mundo preciosos, en cierta manera de topofilia o de formas que aguantan el paso del tiempo, pero mostradas, como se muestra, desde la racionalidad, totalmente fuera de su contexto, de sus raíces, de su experiencia. Pero hoy, si hablamos de arquitectura anónima, arquitectura sin arquitectos, arquitectura popular, sigue saliendo Rudowski, pero no dicen Lina Bobardi, no dicen Sibyl Moholy-Nagy, que mucho antes que él entendieron que la arquitectura y el urbanismo moderno solo podían avanzar si se volvía hacia la ciudad, la cultura popular, hacia lo vernáculo, ¿no? Bueno, Sibyl Moholy-Nagy escribió 2 libros más. En su momento fue considerada una de las 3 mejores críticas de arquitectura, junto a Ada Louise Huxtable y a Denis Scott-Brown, si no recuerdo mal, pero también hoy empieza a ser recuperada, pero fue prácticamente borrada. Escribió un libro sobre Paul Rudolph, el brutalista. El brutalismo también tiene algo de la experiencia, de lo táctil, de lo que impresiona, ¿no?, de lo sublime. Y un libro sobre Carlos Raúl Villanueva, y no fueron elecciones casuales, ¿no? La arquitectura de Villanueva es una arquitectura de tradición Beaux-Arts, pero que se adaptó mucho al contexto venezolano, su propia casa. La mayor parte de obras son obras en las cuales, como pasaba en la pintura de Armando Reverón, muy amigo de Carlos Raúl Villanueva, se percibía este ambiente, ¿no? Los tamices, la luz, la atmósfera, todo esto que tiene que ver con precisamente aquello que no es reducible a una trama, a un algoritmo, a una cuadrícula, sino que solo es representable a través de este trabajo de lo que se ve y se percibe, pero también con el cuerpo, y que es a través del dibujo. Y Reverón casi solo no tenía ni pinceles, ¿no? Pintaba con lo que podía, sobre sacos, etc., ¿no? Y cómo se transmite lo que se ve a través de esta capacidad. Como digo, el brutalismo, que hoy vuelve a estar, en cierta manera, reconocido, aunque sea una cuestión más bien formal, estructural, de instalaciones vistas, de materiales en bruto, esta vuelta al brutalismo también es sintomática de esto, ¿no?, de que se necesita una arquitectura más significativa, más explicativa, ¿no?, más expresiva, ¿no? No es casual que una crítica de arquitectura tan interesante, ¿no?, y tan pionera como Raquel Ruth Berdesheim haya estudiado los últimos años y ha recorrido el brutalismo y las conexiones brutalistas a través del mundo, ¿no? Y haya decretado, como Brasil la arquitectura, los discípulos de Lino Bobardi en la Plaza de las Artes de São Paulo vuelven a este brutalismo, o como el premio Nobel Wang Shu con su mujer Lu Benyu en el Museo de Historia de Ningbo en China también sea toda una obra hecha con el reciclaje de distintos materiales. Es decir, como es lo que hace este escultor y arquitecto ecuatoriano Milton Barragán, como es una arquitectura moderna, pero que intenta aproximarse, comunicarse, ¿no? Esta voluntad, de cierta manera, de empatía, ¿no?, como decía Einstein, de encontrar la manera de conectar con las personas a través de una arquitectura muy escultórica, muy expresiva. Vamos a ver, ya para ir avanzando, algunos ejemplos. Habría muchos ejemplos. Por ejemplo, Lawrence Halprin, un paisajista estadounidense, que desarrolló a través del estudio del cuerpo, del movimiento, un nuevo paisajismo, ¿no?, con obras realmente memorables, y estudiando toda una serie de diagramas a través de cómo caminamos por el bosque, lo vemos, cómo son los itinerarios, cómo se sitúan los árboles, las plantas, etc., creando estos diagramas a través de la experiencia en el paisaje. Eso también Halprin lo hizo porque lo aprendió de su mujer, que es mundialmente conocida, Hannah Halprin, que es una de las representantes de la nueva danza contemporánea, hecha también con el cuerpo en relación al paisaje y hecha siempre con acciones colectivas, comunitarias, espirituales, celebrativas, etc., ¿no? Aquí encontramos precisamente este hecho, ¿no?, de que la creatividad es algo incluso inmaterial a través del movimiento de la danza en relación a las relaciones entre los cuerpos y a la relación con la naturaleza. Algo, bueno, que hace una arquitecta española, María Auxiliadora Galvez, experta precisamente en el espacio somático de los cuerpos múltiples. Y algo que encontramos también en la arquitectura que ha, de alguna manera,
defendido Juhani Pallasmaa, la de Glenn Murcutt, relacionada con el contexto australiano sobre el territorio, recreando con arquitectura moderna formas de arquitectura tradicional, o piezas, bueno, de este arquitecto que personalmente es un poco antipático, pero tiene muy buena obra, que es Peter Zumthor, como Las termas de Valls, ¿no? Que es una obra increíble, muy pensada para los sentidos, una obra en la que entramos en estas termas y es un espacio estereotómico, excavado, parece excavado, ¿no? Los vestuarios, las piscinas, el agua, etc. Es una experiencia sensorial al máximo, del ruido, los olores, el perfume, etc. Digamos, una experiencia en que todos los sentidos se estimulan y que luego se sale al final a una plataforma en relación al paisaje, ¿no? Sin duda es una obra maestra en que es todo muy estereotómico, muy excavado, muy murario y luego se sale al paisaje. Y es una experiencia de los sentidos. Igual que la arquitectura, sobre todo al principio de Stephen Hall, la arquitectura de Kyriakos Krokos, este arquitecto griego, o por ejemplo la arquitectura de David Libeskind, el arquitecto en São Paulo del Conjunto Nacional, que hizo casa, sobre todo su casa propia. Y su casa propia es de nuevo una experiencia de los sentidos, está llena de desniveles, dobles espacios, escaleras, con muchos tipos de maderas, paramentos macizos, todo tipo de celosías, utilizando también piedra en los muros, en el suelo, con relaciones interior-exterior, cosas que encontramos en muchos arquitectos y muchas casas, sobre todo en Latinoamérica, y incluso las pinturas, que pueden ser más abstractas, más figurativas, más matéricas, están también en relación a los materiales con los que están en contacto, ¿no? Es decir, que aquí experimentamos, como en las obras de Álvar Aalto, lo que dice Juhani Pallasmaa, ¿no? Que olemos el espacio, lo percibimos, lo tocamos, ¿no? Casi, dice Pallasmaa, lo lameríamos, ¿no? Nos lo comeríamos, ¿no? Es decir, estimula todos los sentidos y es mucho mejor esta arquitectura que una arquitectura de hormigón, de cristal, toda en serie, blanca, perfecta, que quiere que el tiempo no pase, que no queda ninguna huella, digamos que es, digamos, prácticamente inhumana, ¿no? Porque de alguna manera está evitando que toda huella de la experiencia, de la vida, del paso del tiempo, de la humedad, etcétera, de la vegetación, la transformación que introducen las personas, pueda quedar impregnada en esta arquitectura. Y es que, claro, en definitiva, tenemos muchos sentidos, 15, 20, los que sean, y es importante conocernos a nosotros mismos, ¿no? Porque claro, el más importante es la vista. Aquí, digamos, se basa también, paso imágenes, pero bueno, también hay el sonido. Tenéis que hacer el esfuerzo de escucharme en castellano, intentar entenderme, porque hay una diferencia cultural. Estamos en este espacio, en esta facultad, estáis aquí apretados, pasando más o menos calor. Igual os interesa más o menos lo que explico, pero bueno, digamos, os guste o no os guste, posiblemente esta conferencia la recordáis más o menos, ¿no? Igual la recordáis porque consideráis que fue muy aburrida, pero de alguna manera esto, estáis tan apretados que os tocáis unos a otros, etcétera, ¿no? Hay un ambiente un poco cerrado, ¿no? Olor, etcétera, calor. Claro, entonces utilizamos el oído, también el tacto, porque nos tocamos. No estamos comiendo, o algunos han entrado aún con la comida en la boca, ¿no? O sea, pero digamos, no es una experiencia, digamos, de comer. El sistema trigeminal no lo tenemos en cuenta, pero es muy importante, relaciona los tres sentidos que tenemos: olfato, gusto y la vista. El olfato tiene dos sentidos, hay un olfato ortonasal, hacia afuera, y retronasal hacia adentro. Es distinto lo que olemos hacia afuera que lo que olemos hacia adentro, que es la esencia de poder comer. Hay personas que no tienen olfato, y cuando el COVID, yo por ejemplo durante 3 o 4 días perdí el olfato cuando tuve el COVID, lo cual es una enorme limitación, porque pierdes una relación que das por sentada con el medio, porque te da mucha información, buen olor, mal olor, oler, digamos, el olor es esencial. Uno no puede percibir que está en Río de Janeiro si no puede oler la humedad, por ejemplo, ¿no? Luego, la propiocepción es esencial.
es cómo percibimos nuestro cuerpo, cómo nos movemos. Hay niños y niñas que tienen más facilidad y otros que no. Los que tienen TEA, los autistas, les cuesta mucho más en moverse, ¿no? Percibir su propio cuerpo, ¿no? El equilibrio, claro, el equilibrio es un sentido al que despreciamos, pero claro, digamos, la obra de Vilanova Artigas en Sao Paulo, donde estuve ayer, no hay barandilla, no te puedes caer. Las obras de Zaha Hadid, que son siempre inclinadas y que son transparentes los suelos, te producen vértigo, ¿no? Entonces, bueno, posiblemente que haya arquitectos y arquitectas que quieran conseguir este efecto, pero posiblemente no es una relación topofílica. Necesitamos sentirnos seguros en un lugar estable, ¿no? Por lo tanto, el equilibrio es muy importante, hacer una arquitectura en la cual el sentido del equilibrio se perciba y no se perciba en la inseguridad del vértigo, ¿no? La kinestesia, la capacidad de moverse, de hacer deporte, la interocepción, cómo se percibe el propio cuerpo, ¿no? También percibimos eso, que estamos bien, nos duele el estómago, tenemos ganas de ir al lavabo, etcétera, al bañero. La termocepción, que nos salva la vida, percibir si pasamos frío o tenemos calor y nos vamos a deshidratar. La nocicepción, también del dolor, o la cronocepción, que también es la concepción del tiempo, que es esencial en la vida humana. Es decir, hay muchos más sentidos y solo nos fijamos en la forma, en el objeto, en la imagen, estamos perdiendo toda una serie de elementos de la vida y de los seres humanos esenciales, ¿no? Entonces, bueno, digamos, hubo antecedentes. Roberto Burle Marx, que era pintor, músico, precisamente en su obra y sus jardines, su cambio en la tradición del paisajismo, tiene que ver con esta capacidad de observar, de crear, de dibujar, de proyectar los jardines con formas abstractas, pero al mismo tiempo orgánicas, policromadas, recuperando sobre todo las bromelias y toda la vegetación autóctona de Brasil, que él descubrió, no, digamos en este caso, esto puede desmentir un poco lo que digo, pero es la experiencia. Él no lo descubrió por la propia experiencia en Brasil, descubrió la fauna, sobre todo la flora brasileña, en Alemania, en los museos, viendo los viajeros y los estudios de la flora brasileña en museos alemanes. Y descubrió las formas ecotópicas, las que proyectó viajando en avioneta, como sabéis, con Rino Levi, y viendo eso, pues los meandros del Amazonas, los cayos, etc. Es decir, descubrió la esencia, digamos, de su territorio y la traspasó a los parques y jardines, esculturas, etc., a través de un museo y a través de ir en avioneta. Pero bueno, digamos, toda esa experiencia. Acá, en este sentido, no podemos negar experiencias en relación con la máquina, experiencias en relación con los libros o la cultura. Pero, de alguna manera, hemos de valorar toda esta diversidad de experiencias. Digamos, esta relación con la naturaleza, de la que en cierta manera estamos hablando, en el fondo, si nos reconocemos como seres vivos próximos a los animales y a los árboles, estamos reconociendo la naturaleza con toda su intensidad y su valor, y no como algo a explotar, a ir eliminando, a ir talando los bosques como se ha hecho desde siglos, y pensando que la naturaleza es pura explotación, puro rendimiento, ¿no? Es puro extractivismo. Empezar a respetar la naturaleza, el planeta, tiene que ver con respetarnos a nosotros mismos, a los demás, a los animales, plantas, a los árboles, etc. Hay un país ya, en un momento progresista, que reconoció los derechos a la naturaleza, que es Ecuador. En el 2008, en su constitución hay el artículo 71, 72, esta parte, el capítulo 7, explicamos, ¿no?, los derechos de la Pachamama, la naturaleza, se tiene que decidir si hay una explotación minera, ir en contra de la contaminación, en contra de infraestructuras que destruyen la naturaleza, es decir, dar la voz a la naturaleza, que lógicamente la naturaleza habla sobre todo a través de los que viven ahí, ¿no?, de los indígenas, de las personas que defienden la naturaleza, de los ecologistas, etc. Y para ir terminando, dos ejemplos de arquitectura latinoamericana que se acercan a esta arquitectura de los sentidos, de la percepción del cuerpo, ¿no? Uno sería este equipo de Córdoba, Argentina, Carlos Barrado y Mónica Bertolino, que por ejemplo tiene esta granja reciclando tronquitos para hacer las vallas, con dos pabellones, un pabellón para animales de granja con agua que circula y un pabellón para hacer pan y pasteles. Ya veis, digamos, cómo la presencia de lo artesanal
pues de lo preartesanal, como decía Lino Bardi, de la vegetación, del agua, unos hornos tradicionales, los animales de granja, etcétera, están en este proyecto y en otros proyectos que han hecho por estudiantes. Y otro arquitecto, bueno, son dos, mexicanos, es Mauricio Rocha y Gabriela Carrillo. Mauricio Rocha, que es hijo de una famosa fotógrafa, de las famosas mexicanas, es un artista, un personaje polifacético, ha tenido la suerte de poder construir con texturas, con luz, con los materiales, con la escala, incluso en algunos proyectos en el límite, como son dos proyectos hechos para invidentes o personas con dificultades de visión, porque por lo tanto se han de estimular los otros sentidos para que se orienten, el tacto, cómo pisan, los olores, la luz, etc. ¿no? Digamos, todo aquello que ayuda a orientarse a una persona con dificultades visuales, ¿no? Como sería este centro para invidentes en Iztapalapa. Bueno, esto es un mercado en Milpa Alta, cerca de Ciudad de México, y esto es el perímetro está lleno de plantas olorosas y se percibe, digamos, esto, la luz y la sombra, el ruido del agua, los distintos pavimentos, los distintos zócalos, los distintos tipos de pared, las texturas, la luz, el color incluso del espacio, el color y el calor. Y, por ejemplo, en la Ciudad de México, en la antigua biblioteca histórica, hay esta biblioteca para débiles visuales e invidentes, en que, por ejemplo, todo está lleno de líneas amarillas, que es el color que más se puede percibir, de barandillas, se huele la madera, digamos, todo está escrito en braille, y al entrar al jardín está también lleno de plantas olorosas. Es decir, es una arquitectura que está pensada para todos los sentidos, en la medida que utilizarán personas que el sentido más primado y más reconocido, que es la vista, está limitado, ¿no? Con Mauricio Rocha ha trabajado 19 años Gabriela Carrillo, que se ha independizado, han hecho juntos obras como esta escuela de arte hecha con barro prensado, o muchísimas casas como esta casa también, que es todo un elogio de los sentidos, en Oaxaca. Esta es la casa para la madre de Mauricio Rocha, Graciela Iturbide, una famosísima fotógrafa, una casa también hecha en relación a ella, a su colección, a su cuerpo, a sus fotografías, a sus objetos, a sus homenajes que tiene a distintos artistas en el espacio, para vivir ella con todo su grupo, en relación con estas celosías, para definir una calidez del espacio, una proporción, esta topofilia, ¿no? Cuando uno va aquí, pues no se iría. Esta es la prueba, ¿no? Un espacio adecuado, bien proyectado, es aquel en que nos encontramos bien, ¿no? Yo creo que a los arquitectos y arquitectas les interesaría saber cuáles son estos espacios, ¿no? Para poderlos proyectar. Y ahora lo que hace Gabriela Carrillo, muy premiada y reconocida, es una arquitectura más expresiva estructuralmente, también muy de las texturas, pero digamos de estructuras mucho más ligeras, trabajando con ingenieros y expertos en estructuras, con un colectivo, digamos, desarrolla otra línea dentro de esta, trabajando con un colectivo, haciendo equipamientos, haciendo obras de otra escala, una escala más colectiva. En este caso, afortunadamente en México hay muchos proyectos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, llevando como el Estado los equipamientos a todo el territorio de México. Y ya hemos construido a través de un encargo en la UNAM, a la Universidad Nacional Autónoma de México, construir el mercado de Matamoros, la antigua estación de ferrocarril Reacerna, en Tapachula, una casa de música en Acajunta. Todos estos proyectos han sido encargados por el gobierno actual y hechos a través de una universidad, como es la UNAM. También tenemos a Viller y Escofilio, esta Highline en Nueva York, la experiencia de percibir la ciudad desde una perspectiva distinta, de una antigua instalación de ferrocarril, o este proyecto que hicieron para una feria en Suiza, que es una estructura también muy ligera en el lago Le Mans, convirtiendo en vapor el agua del lago y creando esta experiencia, con esta estructura ligera, creando la experiencia de estar como una especie de nube, ¿no? Un espacio, digamos, en que los sentidos se activan a la medida que, sentimos la humedad, hasta poner un impermeable, un chubasquero,
ves las personas, las figuras que se mueven, incluso pensaron una especie de códigos para que la gente se pudiera comunicarse a través de estos vestidos diseñados. Es algo parecido a lo que hace Diana Cabeza actualmente en su trabajo Contacto Mutante, que está estudiando, esta diseñadora de interiores y de muebles y de mobiliario urbano sobre todo, toda una teoría a través del contacto del cuerpo, pero que es un contacto en todos los sentidos, no solamente visual. El visual sería, como veis, el menos importante. Todos son el olfato, el tacto, etcétera, ¿no? Una serie de relaciones entre los cuerpos a partir de las cuales proyectar. Bien, y termino con la obra de RCR, de los arquitectos Ananda Pixen-Vilalta, de Olot, en Cataluña, que, digamos, resumen bastantes de las cosas que hemos dicho. Una visión holística, un respeto por el paisaje. Ellos han aprendido a hacer arquitectura, que la construyen todo el mundo, en Francia, en Dubái, en donde sea, a través de una zona volcánica, de su pueblo, ¿no? de su contexto, aprendiendo de la naturaleza donde viven, de los antiguos volcanes, sus proyectos como este parque, que lo que hace es rehacer el ecotopo antiguo de los volcanes y de los árboles y de los campos de cultivo, o este estadio de atletismo que consiguieron que fuera aprobado conservando los robles ancianos que formaban parte del bosque. Claro, digamos, es un lugar maravilloso, ¿no? Está lleno de gente siempre haciendo deporte de manera más informal, no competiciones atléticas que también se pueden hacer, porque, digamos, se está haciendo deporte dentro de un bosque, ¿no? Se ha conseguido inscribir la arquitectura, el trazado de una pista de atletismo dentro de la propia naturaleza. Ellos tienen esta obra muy celebrada en Francia, el museo dedicado a Soulages, que Pierre Soulages es el artista más cotizado vivo actualmente en Francia, y tuvieron la suerte de que Soulages lo que hace sobre todo son grises y negros y acuarelas y estas acciones que se parecen mucho a las acuarelas, a los diagramas que hacen los mismos de RCR. Tuvieron la suerte de presentarse al concurso del museo, ganarlo y proyectar el museo junto a Pierre Soulages, situando en estos volúmenes de acero corten, que es un material que puede parecer más frío, pero no lo es, porque está pensado precisamente para captar el paso del tiempo, de la humedad, cómo se va transformando. Es un material que se transforma como si fuera la piedra o si fuera un árbol, ¿no? Y colocando cada una de las obras de arte de la colección. Por ejemplo, esto para que veamos que nuestra experiencia de los sentidos no rechaza la tecnología y rechaza los medios que utilizamos, porque también son de alguna manera instrumentos esenciales, ¿no? Este restaurante en el que se percibe como si se estuviera en una especie de niebla, como también el proyecto de Dirle Escoffidio, está hecho con unos tensores de alta tecnología, con unos paramentos de metacrilato y con muebles de metacrilato, con lo cual, con algo muy artificial, se consigue un efecto de estar en un espacio casi onírico, sin límites, flotando, ¿no? Que es, digamos, esta parte del restaurante. Bien, RCR está trabajando, entre otros proyectos, en un centenar de hectáreas que han comprado de paisaje, donde invitan artistas, hacen workshops internacionales, etcétera, para aprender, para estimular la creatividad, las relaciones entre las personas a través del paisaje, la naturaleza, de los animales. Y bueno, con esto terminamos, con todas las influencias que tiene y con estas intervenciones que se van haciendo y en que los arquitectos, los hombres de esta mujer, se trasladan su fuente de inspiración allí donde se produjo, en el paisaje volcánico, en este gran terreno, en esta masía, y lo trasladan allí para estar ellos, invitar continuamente a gente para que experimente, se inspire, escriba, de conferencias, haga instalaciones, etc. Bien, para terminar, aquí tenemos la Casa Horizonte. Para terminar, yo diría, modestamente, en definitiva, ¿no?, que valorar los sentidos nos lleva a recuperar cualidades y experiencias de los inicios, a entender holísticamente al ser humano y su corporalidad, a mejorar nuestra relación con el entorno, con las sociedades y comunidades primitivas, con los animales y las plantas. Es una reivindicación vital frente al consumismo, al extractivismo y la operatividad dominantes, reductivas y represivas del capitalismo,
que han sido la esencia de toda su evolución. Una de las raíces del mundo futuro para asumir los retos contemporáneos sería precisamente esta especie de utopía que parte de los sentidos y que parte de la naturaleza. Bien, nada más, espero que os haya interesado. ¿Alguien tiene ganas de hacer alguna pregunta? Si tenéis clase, estáis muy cansados. A gente vai estar abrindo para perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Ele está perguntando que está aberto a perguntas agora. Alguém tem alguma pergunta a ser feita? Professor Montaner, quer que fale do microfone? Ela tem que ver. O microfone não está aqui. Acho que ele pode falar. Pode falar alto. Obrigado, professor Montaner, pela palestra. Eu queria falar um pouco sobre essa experiência do desaparecimento dos sentidos do corpo, né? Sobretudo na cidade moderna. Talvez uma experiência que já date como foi apresentado, desde a retícula da perspectiva renascentista, transformando as curvas numa retícula, numa abstração que vai se afastando dessa realidade do corpo, e o corpo passa a ser negado sistematicamente. A negação do corpo, ele é também a negação da cidade, da sociabilidade, do encontro, e daí as próteses que nós passamos a usar nas cidades, e as cidades foram se tornando ambientes extremamente tecnificados, que são hostis ao corpo e não são feitas mais para os sentidos. Então, no Rio de Janeiro, a imprensa, de modo geral, ela consagrou uma dualidade entre a cidade do asfalto e a cidade da favela, do morro. E talvez a gente possa entender aí que a gente está falando de uma cidade das máquinas e uma cidade do corpo, onde os sentidos podem ser recuperados. Eu queria lhe ouvir a respeito. Obrigado. Me parece muy interesante, bueno, y estoy muy de acuerdo con lo que dices, que resume muy bien lo que he intentado explicar. Explica Yayo Herrero, que es una ecofeminista, que, digamos, si nos preguntamos qué pisamos durante el día, nos daremos cuenta que nos podemos pasar semanas sin pisar tierra o hierba, ¿no? Que siempre vamos sobre pavimento, hormigón, entramos en el auto, en el metro, nunca estamos tocando la naturaleza, ¿no? Incluso nuestras ciudades evitan la naturaleza. Bueno, está encorsetada en los parques, en los árboles, pero los árboles también están en sus alcorques y no se pueden relacionar, ¿no? Es decir, es cierto, la ciudad se ha construido en general contra la naturaleza, ¿no? El reto es renaturalizarla, ¿no? Y es uno de los retos contemporáneos. Y es interesante lo que has dicho, ¿no? Que en el caso, digamos, de Río o de muchas ciudades latinoamericanas, hay la ciudad formal. La ciudad formal es una ciudad que tiende a ser muy de máquina y muy artificial, y hay la ciudad autoconstruida, ¿no? Autoproducida, que sí que mantiene más un contacto con la topografía, con los materiales, con el solar, etcétera, ¿no? Que se recicla. Y es cierto, digamos, y hay más relación con los sentidos, sin duda. Tenemos más percepción de los sentidos si estamos en una favela, incluso si no conocemos los problemas de orientación y por todas las texturas que tiene, y que en muchas partes aún no están pavimentadas o no tienen infraestructura. Más, quizás si estamos en la Paulista o en un lugar muy artificial, también nos impresiona, porque son imágenes, ¿no? Pues es pura imagen artificial de luz, de movimiento, de metrópolis. En cambio, es cierto que la ciudad está autoproducida, ¿no?
sigue teniendo más estos valores más humanos, ¿no? De hecho, es una ciudad, tanto esta como la que sigue políticas de autoconstrucción, ¿no? Hemos hecho en Solanda, en el Previ, en muchos otros lugares, o en Elemental, Chile, de que la gente autoproduce la vivienda, ¿no? Si es el cuerpo interviene, el housing es una acción, ¿no? Se recupera esta acción primitiva. Y luego que claro, no es ser nostálgico, pero es intentar recuperar los valores de los inicios más primitivos o de la historia, ¿no? No negar todos estos antecedentes que nos enriquecen, ¿no? Bueno, yo creo que es interesante lo que dices, ¿no? Que hay una ciudad más máquina y una ciudad más, de alguna manera, más humana o más hecha a la medida del ser humano, que ciertamente necesita la máquina, el urbanismo, las infraestructuras, pero que tiene unos valores que la ciudad totalmente producida por el mercado no tiene, ¿no? No sé si pero estoy de acuerdo con que es algo a pensar, ¿no? Desde el urbanismo o desde la intervención en la ciudad existente, ¿no? Como, digamos, en los barrios estos autoproducidos intervienen conservando estos valores que tiene de autogestión, y cómo la ciudad formal recupera elementos más improvisados, autogestionarios, más vitales que ha ido perdiendo, ¿no? Y lo recupera aprendiendo, puede ser de la autoproducción, o aprendiendo de cómo eran antes los pueblos o cómo eran antes las calles en que los niños y niñas podían ir tranquilos al colegio, ¿no? Intentando recuperar esto a través de peatonalizar, poner más árboles. Pero nada, siempre pensando que este valor del cuerpo humano y de las relaciones es lo esencial, ¿no? Lo que dicen las feministas es que nuestra referencia debe ser la vida, ¿no? La vida cotidiana, los cuidados, claro, digamos, todo esto que ha sido considerado secundario, marginal, que no es productivo, que es pues, posiblemente lo que tendríamos que mirar más, ¿no? Porque es la esencia de la vida de los seres humanos, y es esta relación entre las personas y el cuidado de unos a otros, ¿no? Que no está valorado económicamente, pero que es lo esencial, ¿no? Alguma outra pergunta? Não? Bom, graças, professor Montaner, pela conferência. Muito erudita, como sempre, muito sensível também, né, por lembrar, sobretudo, o papel de algumas mulheres que foi muito minimizado, né. Eu vou pegar a carona aqui um pouco no que perguntou o professor Cristóvão também, lembrando assim que muitos artistas de vanguarda, já no início do século, falavam dessa experiência do corpo. Era arte e vida, eram duas coisas que não estavam apartadas, né? Penso na Charlotte Perriand ou na Lina Bobardi, que foi citada. Então, o problema da fenomenologia estava presente lá desde o início do século, né? Então, assim, como é que você veria essa transformação dessa aproximação com os valores fenomenológicos ao longo do século, assim, até esse momento contemporâneo? Ou então, qualquer recorte que queira fazer, não precisa ser tão largo. Obrigada. No, es una buena idea, no, sería un buen reto reescribir la historia, es saber reescribir, ¿no? O sea, el papel que han tenido las mujeres y han sido borrados, o el papel de la naturaleza, ¿no? La historia nunca explica los materiales, el consumo energético, que se transformó, ¿no? Se construyó donde había un parque o un pueblo que se derribó, se explica muy poco. Empieza a haber algunos libros más bien de países angloamericanos que explican la historia de la arquitectura desde el medio ambiente, ¿no? Desde la energía, los materiales, el confort, etc., ¿no? Esto sería una posibilidad que existe, pero hay muy poco aún, ¿no? De una historia de la arquitectura que no sea explicar siempre las formas, y esto es de Le Corbusier o esto es de Palladio, ¿no? Sino explicando más eso, también la misma arquitectura, esta más famosa, cómo funciona climáticamente, ¿no? Cómo funciona desde el punto de vista del cuerpo humano. Esta sería una posibilidad. Y otra, claro, más desde la fenomenología, cierto, Charlotte Perriand, Lily Rice, la otra irlandesa, bueno, todas estas arquitectas plantearon
digamos, precisamente una arquitectura moderna pensada para las personas, para la experiencia, para, digamos, cada uno de los usuarios o ellas mismas, ¿no? Y luego, por ejemplo, esto sucede en el arte más de acciones, instalaciones, el arte corporal, ¿no? De Ana Mendieta, de los fluxus japoneses, o el teatro, ¿no? El Living Theater, o el teatro oficina, ¿no? En Sao Paulo, ¿no? Digamos que es cierto, ¿no? Que se podría hacer un recorrido en que lo que reivindica la fenomenología, que es la experiencia, el cuerpo, las relaciones, la empatía, la vida, etcétera, ¿no? Esto esté presente, bueno, o una historia sobre el cuidado, digamos, estas relaciones más entre las personas, la filantropía, la higiene, ¿no? Todo esto está presente, cómo se cura, las enfermedades, ¿no? Sí, yo creo que está muy por escribir, ¿no? Digamos, una historia que no sea estrictamente la historia convencional, que es como la historia, antes eran los reyes y las guerras, ¿no? Y luego los franceses, la historia de las mentalidades, el estructuralismo lo cambió, ¿no? Y en la arquitectura este cambio diría que no existe aún, ¿no? Porque sigue siendo la historia de los reyes y de las grandes batallas arquitectónicas, y es muy poco la historia eso, ¿no? De la salud, de la convivencia, de cómo se vivían las casas, del clima, ¿no? del medio, eso, digamos, de la vida, ¿no? Una historia de la arquitectura desde la vida, la naturaleza, etcétera, luego que está por escribir, ¿no? Então, mais alguma pergunta para o professor Montaner? Todos tímidos? Sim, uma pergunta um pouco sob forma de provocação. A gente está aqui hoje inaugurando, né, e celebrando essa arquitetura moderna carioca, e a gente conhece os escritos seus sobre, né, essa transição do moderno, né, depois do moderno, a modernidade superada, e agora com todas as capas ou camadas fenomenológicas que se acrescentam a isso. E uma das palavras-chave ou temas do nosso encontro aqui é sobre o futuro, né, desse patrimônio moderno. Como é que o senhor veria essa possível adaptação, né, ou a reapropriação das estruturas produzidas pela arquitetura moderna, aqui brasileira no caso, já matizada, né, com uma série de capas também, para um futuro e uma atualidade possível? Claro, es una cuestión compleja, ¿no? Lo que estudia el Docomomo, ¿no? Los congresos del Docomomo, etc. No, yo diría que, claro, la arquitectura brasileña ha sido siempre más sensible, aunque obviamente hasta cierto punto está, digamos, dentro de las formas y de los mitos modernos, ¿no? Pero sí que ha sido más sensible al clima, ¿no? Bueno, esto, los grisoleis, las plantas libres, la presencia de la vegetación. Sí que hay, digamos, una vocación mayor hacia el entorno, ¿no? Por lo menos en bastantes ejemplos, ¿no? Que caracteriza la arquitectura brasileña, aunque es cierto que podemos encontrar también estos defectos, ¿no? De que no acepta el paso del tiempo, está demasiado definida. Muchas veces la arquitectura moderna es tan funcionalista que está muy especificada, ¿no? Y muchas veces cuesta transformarla, ¿no? Y luego es más frágil, ¿no? Materialmente es muy frágil porque no tiene protecciones de la lluvia, ni barracanas, ni molduras, ¿no? Digamos así, digamos, es una arquitectura, yo escribo un texto, la fragilidad de la arquitectura moderna. Tiene muchos elementos que la hacen frágil, paradójicamente, porque utiliza tecnología avanzada, pero muchas veces sin experimentar qué va a pasar, ¿no? Con mucho riesgo. Y además, bueno, cuesta, es todo un reto transformarla, ¿no? Un reto que no solo se puede transformar en una casa visitable o en un museo o en una pieza de interpretación. Sí, claro, pero bueno, la arquitectura moderna forma parte, igual que el Renacimiento, no podemos rechazarlo, ¿no? Hemos de ser críticos con la historia, tenemos de aprender porque cada momento, porque hubo Renacimiento, porque hubo Barroco, porque hubo Ilustración, porque ha habido arquitectura y arte modernos, es un salto, sin duda, ¿no? Porque tuvo muchos defectos y que se puede hacer ahora, ¿no? Que es lo que de alguna manera podemos aprender, ¿no? Y está claro, en este sentido,
pensemos en Lacan y Jean-Philippe Basal, ¿no? Que lo que hacen es un cambio copernicano, es decir, estos bloques y torres tan despreciados, digamos, tan criticados del urbanismo moderno, impersonales, repetitivos, con tantas cosas que les faltan, no los derribemos, los podemos mejorar, ¿no? Bueno, es una posición, digamos, de respeto por la arquitectura moderna, diciendo, pueden llegar a ser mucho mejores, ¿no? Las podemos mejorar y lo demuestran, ¿no? Creo que es la actitud, digamos, ¿no? que hemos de hacer, digamos, no hemos de derribarla ni dejarla al margen, ¿no? Sino que se ha de hacer el esfuerzo, que es costoso, entendiendo que tuvo un sentido en su momento de producción masiva de cantidad de viviendas que eran necesarias, de construir barrios que se pueden construir bastante mal en general, pero que habría posiblemente tipologías mejores, de densidad media, más bajas, etc. Pero bueno, claro, las tipologías dominantes son las torres, los rascacielos, y es así, ¿no? Entonces, bueno, se puede ser crítico, pero se ha de intentar sacarle partido porque es lo que existe, ¿no? Y con la arquitectura moderna es así, porque además, claro, muchos ejemplos que son de muy buena arquitectura, pero con todos estos defectos constructivos, funcionales, adaptativos, y que el paso del tiempo los ha castigado tanto, ¿no? Então, uma atitude menos preservacionista e mais transformadora. Claro, sí, sí. ¿Tú querías preguntar? Professor, obrigado pela palestra. Queria pegar dois momentos da sua fala e tentar talvez provocar uma reflexão intermediária. O senhor falou da Constituição do Equador, reconhece a natureza como um ente político, que o espaço precisa ser pensado nessa esfera como uma essência da vida e como parte do nosso cotidiano, e mostrou alguns exemplos de arquiteturas que levam em conta essa multiplicidade de sentidos e essa riqueza. A minha pergunta é, na escala do desenho urbano, que é, talvez por hábito mais abstrato, porque é pensada por uma multiplicidade de corpos e por uma, talvez pensada a partir de uma exigência de uma abstração maior, se há pontes e conexões possíveis desse pensamento mais complexo, mais sensorial, pelo ponto de vista do desenho das cidades propriamente dito. Es muy buena pregunta y se puede responder, ¿no? Porque, claro, no solamente es aplicable a las obras que hemos visto más arquitectónicas, sino que el reto es aplicarlo a la ciudad. Entonces, claro, digamos, una ciudad en que se vuelva a percibir las texturas, la naturaleza, la diversidad, digamos, de la fauna, de pájaros, insectos, etc. Claro, una ciudad que avanza en ese sentido, ¿no? Que se renaturaliza. Una ciudad en la cual los cuidados, las relaciones estén potenciadas, es una ciudad mejor, una ciudad que piensa, digamos, lo que tenía la arquitectura moderna es esta idea del hombre universal, ¿no? Del que hablaba Gropius, o el modulor, que Le Corbusier, esto lo aprendí muy poco, Le Corbusier calculó la altura del modulor con la media de los bodies de los policías, de la policía británica. Todos son proyectos de alto, pero no era ni una talla realmente sobrehumana, ¿no? Entonces, claro, digamos, la gran limitación es esta, está pensada para unos seres, sobre todo para hombres, ¿no? Para el modulor, ¿no? Para un hombre universal que es igual en la India que en Brasil, que en Francia, ¿no? Y este es el gran cambio, hemos de pensar para los niños y niñas, para las mujeres, para la gente mayor, para la gente que tiene dificultades de movilidad o dificultades de comunicación, para esta enorme diversidad. Entonces, claro, el urbanismo, también el urbanismo feminista, es el que tiene en cuenta todo esto, ¿no? Que tiene en cuenta la diversidad de las personas, lo cual, claro, tampoco es fácil, porque claro, también haciendo de político y con la participación se ve que los deseos, necesidades, intereses son muy distintos en un barrio cuando se piensa una plaza o cuando se piensa un equipamiento. Pero claro, digamos, es lo que decía Álvaro Siza, cuando hizo la Malagueira en Évora, tuvo que hacer un proceso de participación con los centenares de migrantes que iban a vivir en el barrio, ¿no?
pasó horas y debatió que si el bañeiro, que si esto, que si el patio y tal. Y él decía, fue agotador, pero fue imprescindible, se tuvo que hacer, ¿no? Y además los que viven ahí están orgullosos, ¿no? Consideran suyo. Cuando la gente participa, pues, considera que les pertenece, que es suyo, ¿no? Y claro, es un esfuerzo que se hace y se ha enseñado en las facultades. La mejor arquitectura es aquella que es más capaz, más holística y más capaz de que funcione bien para la mayoría de situaciones, quizá no para todas, porque es imposible contentar a tanta diversidad generacional de clases sociales, de religiones, de culturas. Pero el mejor urbanismo es aquel que atiende a esta diversidad, ¿no? Por lo tanto, sí que se puede. Bueno, lo que hay ciudades que intentan avanzar en este sentido, ¿no? Creo que también es un reto a escala urbanística, cómo esta relación con la vida, con los cuidados, con la diversidad, con las necesidades de las personas, ¿no? Con los cuerpos, cómo se tiene en cuenta, ¿no? No se piensa en un ser universal que es igual, claro, todo, o sea, en metro la gente mayor no va porque le da miedo caerse y no le gusta la oscuridad, prefiere ir en autobús o en tranvía, todo es percibido muy distinto según quien lo utiliza, como tiene la movilidad, la vista, etc. Entonces, el urbanismo del futuro debe ser un urbanismo que tenga en cuenta esto, que sepa que depende precisamente de responder a tanta diversidad. Bom, eu acho que a gente já cansou muito o professor Montaner, que veio direto de São Paulo hoje, e deve estar bem cansado e precisa ir almoçar também. Então, a gente, eu acho que pode terminar por aqui, né, agradecendo a participação de todos e convidando, foi muito interessante que o professor Montaner citou a nossa convidada da semana que vem, que é a professora Ruth Design, junto com o professor Gustavo Costa Peixoto, que está presente aqui nos assistindo, e os dois vão dar uma palestra aqui, seguindo esse questão do seminário. O seminário continua semana que vem, quarta-feira que vem, às 10h30, aqui no Salão Azul, e depois, à tarde, evento CAFAL, que o CAFAL está organizando, com cinema, debates e roda de samba, finalizando o nosso seminário. Então, estão todos convidados, semana que vem, quarta-feira, às 10h30, aqui. E amanhã, lançamento do livro que o professor Montaner, está ali a Marcela Abra, no IAB. Né? Que horas é, Marcela? 2 horas da tarde, tá bom? Então estão todos convidados também para ir amanhã ver o lançamento do professor do livro dele. Muito obrigado.